Hola, muy buenos días a todas las personas que desde su casa o desde su trabajo están acompañando este maratón titulado Caminando con Freire, donde durante 24 horas todo el gran equipo que conforma el RULE, Comunidad de Saberes y Levadura, han presentado un programa que permite entender cómo el pensamiento y la praxis de Paulo Freire ha trascendido hasta el día de hoy en diversos lugares, espacios, personas, incluso en disciplinas, trabajando para desarrollar la posibilidad y la articulación de un sentido más nosótrico, es decir, del nosotros, del nosotras, y con cada una de las vocales con las que usted sienta mayor afinidad. Una de las áreas que por suerte se pudo contaminar o bien contaminar por el trabajo de este pedagogo es el campo de la comunicación. Y si bien Freire no estudió los medios masivos ni cómo de comunicación local, en toda su obra expuso justo en el centro el diálogo como un espacio de transferencia dialógica de saberes. Y dice que al comunicarse de esta manera se genera el pensamiento colectivo, permite la acción y son base para toda acción liberadora. Yo soy Daniel Goel y tuve el honor de ser invitado a moderar este último conversatorio titulado La radio y la educación popular. Conversaremos con 4 personas que colaboran en 3 espacios radiales de la Ciudad de México y con enorme gusto les voy a ir presentando a cada una de estas participantes. Primero está Ana López Montiel, quien actualmente es coordinadora educativa de Radio Nopal. Y Hola, sí. Dale, dale. luego está Felipe Castillo, que es responsable de Radio Faro, una Hola, ¿qué tal? estación radio. Buenos días, gracias Daniel. Gracias Tanto por la Fel invitación. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Felipe de Radio Faro también es, a su lado está otro compañero que es Romano Ochoa y este espacio es la estación de Faro de Oriente. Hola, buenos días. Y por último, pero no menos importante, Luis Gavino Alzati, quien viene representando a Radio Rule. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Bueno, pues chicas, Ana, compañeros, pues ahora sí que sintámonos libres de poder tomar y hacer uso de nuestra voz. Hemos preparado unas preguntitas que llevaremos a cabo estas 2 horas y deseamos que quienes nos están escuchando, nos están viendo, pues también se atrevan y avienten sus preguntas para nuestra banda que está aquí en el conversatorio. Y bueno, un poco ya di el contexto sobre estas líneas de cómo podemos enlazar a Paulo Freire con la comunicación y pues aquí quienes estamos hemos hecho un ejercicio radiofónico, pertenecen a 3 espacios distintos y me gustaría preguntarles ¿cuál es la particularidad o la forma en que desde sus espacios han hecho la radio un instrumento pedagógico y de qué forma estas comunidades con las que comparten han logrado dinamizar su entorno? Bien, pues si me lo permiten, empiezo yo. Claro. Bueno, contextualizo un poquito. Yo soy Ana Montiel, llevo la parte académica de Radio Nopal. Radio Nopal tiene transmisión por internet, todo es online. Y bueno, habría como dos respuestas, ¿no? O 2 vías de respuesta. Una es el área pedagógica tal cual que yo es la que coordino, que es directamente como la forma más directa en la que participamos a nivel educativo y que durante pandemia se convirtió, como casi todos nos fuimos hacia a la vía virtual. Y esto ha generado el ampliar el alcance de la comunidad. O sea, antes de pandemia, pues era solamente lo que se generaba desde la colonia San Rafael y ahora pues tenemos gente que se inscribe desde otros países
otros estados de la República, y eso pues no se hubiera podido hacer, ¿no? Antes de prepandemia. Y en cuanto a los programas de radio, pues también tenemos una gama de conductores y conductoras que encaminan esta parte para igualmente, ¿no? Hablar de varios temas que son de reflexión en su mayoría y que tienen pues un objetivo más allá de que se quede simplemente en la voz, ¿no? Sino que pase un poco más hacia la acción. Muchas gracias, Ana. Y seguro esta trascendencia y alcance, bueno, más que trascendencia, alcance a lo internacional, pues bueno, nos habla de que puede haber acá un intercambio de información pues mucho más rico entre estas personas que se acercan y este colectivo que pues comienza a tener un ejercicio radiofónico ya desde hace un tiempo. ¿A quién más le gustaría compartirnos esta particularidad de sus pedagógica, de sus espacios? Pues, Por favor, ok, pasamos con Luis y luego Felipe, ¿te parece? Gracias. Bueno, primero que nada, celebrar la realización de este conversatorio en el, digamos, seguimiento que se hace. Me parece que es una extraordinaria labor, extraordinaria en el sentido literal de la palabra, que está fuera de lo ordinario en el ámbito de la función pública del trabajo desde las instituciones gubernamentales. El hecho de que personas asalariadas trabajan fuera de los horarios y logran hacer estas sinergias y congregar estas colaboraciones de diferentes instancias, tanto institucionales como de la sociedad civil. Me parece que hay que destacarlo, que hay que celebrarlo y que hay que promoverlo. Y también recordar que el espacio de levadura es un punto de encuentro en donde justamente se reflexionan temas que quedan generalmente al margen de las agendas, ¿no? Tanto de las instituciones como de los medios de comunicación, y me refiero a los de comunicación masiva, ¿no? Los de gran alcance. Sin embargo, existen todos estos otros medios de comunicación que se han denominado, o a los que llaman alternativos, emergentes, pero que realmente tenemos nichos muy específicos y que somos muchas veces los que estamos en contacto con audiencias y podemos interactuar de manera más directa y más cercana, y podemos tener muchas veces mayor sensibilidad y mayor cercanía del pulso que tiene la sociedad, ¿no? A través de estos pequeños nichos de audiencias que generamos. Me parece que hay que celebrar mucho la realización de levadura. Ojalá que el próximo año nos permita poder reunirnos nuevamente en este Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria de manera presencial. El primero, que se desarrolló en 2019, fue extraordinario. Y ante la eventualidad, ¿no? Y las restricciones sanitarias, el confinamiento, me parece que estos espacios que está abriendo en la virtualidad son necesarios y pues lo celebro. En segundo lugar, este rollo de levadura lo conecto justamente con el trabajo que hacemos en todo el área de radio del RULE, en el que participa un equipo, prácticamente todo el área de comunicación se ve involucrada de una u otra manera, de comunicación del RULE, este espacio de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Y a lo largo de los meses, digamos, de estos 3 años, pero sobre todo de estos meses de confinamiento, se han generado también otros espacios radiofónicos, todo en internet y a través de las redes sociales, del Facebook Live, tanto del RULE Comunidad de Saberes como específicamente de algunos de estos espacios, para poder atender justamente a los diferentes tipos de audiencias, a los diferentes tipos de públicos que atiende el RULE Comunidad de Saberes. El RULE Comunidad de Saberes tiene 8 programas de formación continua que atienden desde niños de 6, 7 años en adelante hasta personas adultos mayores, que es una comunidad muy activa, y también personas con discapacidad, tiene una serie de programas que también atienden la diversidad, evidentemente temas que tienen que ver con las causas de las mujeres,
es una diversidad de temas que tocan estos programas desde la radio del Rule. Me parece que sin habernoslo propuesto de manera consciente, la pedagogía, ¿no? de Freire, digamos, la esencia del trabajo de Paulo Freire está presente en el trabajo que desarrollamos en el Rule, en el área de radio. Me parece que en muchas otras áreas, pero el enfoque siempre está ahí presente, ¿no? Este enfoque comunitario, este enfoque de reflexión, de crítica, de la formación, la misma vocación del Rule Comunidad de Saberes como un espacio de formación continua, ¿no? No solamente como un espacio cultural, un recinto para albergar expresiones y manifestaciones artísticas, sino también esta vocación eminentemente pedagógica, ¿no? Y cada uno de estos espacios que tenemos ahí en cartelera, en la parrilla de la radio del Rule, todos los días, ¿no? de la semana prácticamente, pues tenemos como que esta orientación hacia lo comunitario, hacia el atender ciertas necesidades, también mucho de la escucha y del diálogo. Se fomenta mucho el diálogo y el intercambio de opiniones y de ideas. Me parece que esto es algo de lo más destacable. ¿Qué es lo que representaría o cómo podríamos sintetizar el trabajo de lo que es Radio Rule? Pues como un espacio de divulgación, de formación continua dedicado a la cultura comunitaria, la experimentación tecnológica, la transdisciplina, las artes de investigación, el trabajo colaborativo y la cultura de la paz. A partir de estos preceptos, de estos conceptos, es que se generan los espacios necesarios para poder divulgar, para poder difundir, para poder informar, para poder estar en contacto. Y bueno, tenemos como 15 podcasts. Más adelante los detallaré, pero digamos que esta sería mi primera participación, celebrar este espacio de encuentro, celebrar el centenario de Freire y pues seguir reflexionando, porque me parece que estas ideas, los postulados de su obra, no solamente son vigentes, sino muy pertinentes en la actualidad. Gracias. No, gracias a ti, Luis. Y sí, creo que Levadura es este espacio de encuentro que ha generado durante estos años, justo ha permitido que haya mayor reflexión, mayor intercambio, y justo creo que ha producido una relación con muchas otras personas muy potente y que hasta el día de hoy o en este tiempo ha empezado a generar frutos en cada una de estas áreas que conforma o programas que tiene el Rule. Felipe, Román, ¿ustedes qué dirían justo como una particularidad pedagógica? ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Cómo es que ustedes operan esta relación con las personas, con su comunidad que hace un ejercicio radiofónico con ustedes? Sí, bueno, gracias. Un poco lo que desde hace rato estaba pensando justamente es que quizá es un tanto problemático pensar en la parte pedagógica que llevamos a cabo en Radio Faro, ¿no? O sea, Radio Faro tiene ya una historia larga antes de que Román y yo estuviéramos ahí, desde el año 2000, ¿no? Junto con Faro de Oriente, nace ya la intención de tener una radio. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de incorporarnos, pues estaba la inquietud de, además de la práctica que ya se hacía de la radio, pues cómo involucrarnos para que los programas que se hacen o que se hacían en ese momento tuvieran como un alcance más grande, ¿no? Que le hablaran pues a la comunidad Faro principalmente, ¿no? A la comunidad que vive en el oriente de la Ciudad de México. Y entonces ahí uno de los principales como temas fue ese, ¿no? Como ver, por un lado, la parte operativa que tiene una radio o un proyecto radiofónico, en la que pues se tienen que ver algunas cuestiones técnicas, ¿no? Temas administrativos también,
Pero también algo que nos interesaba desde el inicio, desde que pudimos estar ahí, era cómo relacionar toda esta necesidad de comunicar, de generar presencia, pero también de dejar algo en las personas que están haciendo la comunicación, ¿no? Que pues es algo que siempre platicábamos y que creo que siempre se tuvo esa perspectiva de que al final hacer radio genera otros procesos más allá de los programas radiofónicos, ¿no? Más allá de, incluso de lo que escuchamos, ¿no? O sea, de sentarnos, escuchar el programa o sentarnos a hacerlo, está bien. O sea, es algo que se tiene que hacer y tenemos que dominar la parte técnica y todos estos aprendizajes que son necesarios y en los cuales siempre seguimos profesionalizándonos. Pero por otro lado, hay otra serie de aprendizajes que tienen que ver, por ejemplo, con el habla, ¿no? Con perderle este miedo al micrófono o con perderle el miedo a agarrar una consola de audio, prenderla, ¿no? Entrar a ver cómo se hace una transmisión por internet, experimentar. Y entonces todas estas cosas que están alrededor de la radio nos dan otra serie de aprendizajes, pues que van en un sentido un poco, pues más relacionados, por un lado, con nuestro desarrollo, no sé, social, ¿no? Como sociedad, pensarnos como comunidad, y por otro lado, con aprendizajes también muy personales, ¿no? El tema de encontrar un tono, una voz, algo que nos identifique y que además, pues todo esto tiene una larga tradición ya documentada, ¿no? Por ejemplo, en los temas de que ciertos procesos de aprendizaje radiofónico están relacionados con tratamientos terapéuticos, ¿no? Para personas que sufren de enfermedades mentales. Y bueno, un poco como en general, por ahí va la línea de Radio Faro y la manera de vincularnos es tener estas convocatorias abiertas con la comunidad Faro, con la comunidad en general. Se han acercado varias personas a estar ahí haciendo programas con la radio, muchas personas de la comunidad de Faro, ¿no? De talleristas, alumnos, participantes, gente que gusta de visitar las instalaciones, ¿no? Entonces, ha sido interesante esta parte. Y el tema de la problematización en el proceso pedagógico, pues es que creo que lo vamos, en este punto todavía se está construyendo. Y por ahí yo creo Román podrá igual complementar bastante bien. Eh, Nosotros hemos como cambiado algunas de las dinámicas con las que habíamos iniciado y ahora estamos en un punto en el que los participantes de los programas radiofónicos entraron hace un año, ¿no? Porque tuvimos chance de lanzar al aire la estación hace un año o de relanzar la estación. Y después de un año de transmisiones donde Román y yo estábamos haciendo la parte técnica, ahora ya directamente son ellas y ellos quienes hacen toda la transmisión. La verdad es que les están quedando muy bien, ¿no? En general muy bien. Y entonces ahí va de la mano este aprendizaje técnico de cómo se hace la transmisión, qué elementos requiere, los tiempos y todo esto. Pero por otro lado, pues hemos visto que hay una participación mayor, se está formando una relación entre las y los participantes y ciertos aprendizajes que tienen que ver con esto que decía, ¿no? La voz, encontrar también, pues, los temas que dan en sus programas. Entonces, pues, por ahí va un poco el asunto. Y, pues, yo creo Román puede igual complementar quizá un poco más. Sí, pues rápidamente nada más, justo, ¿no? Estos procesos en los que nosotros nos involucramos, pues es darle retroalimentación constante a los programas, ¿no? Cosas como, oye, pues te faltó tal vez un poco desarrollar más aquí el tema, ¿no? Recuerda no despegarte del micrófono, ¿no? La audición es importante para los radioescuchas y así. Em, y pues esta retroalimentación obviamente pues no suple como, digamos, tal vez un curso, porque nosotros no tenemos como la capacidad de dar, pues, no sé, un curso de 16 horas para capacitarlos a todos, pero los invitamos a que tomen estos cursos en Faro de Oriente, ¿no? Es algo que nos complementa también, pues, el espacio en el que estamos.
Sin embargo, pues hay algo muy valioso que es la práctica, ¿no? Y eso sí se tiene en Radio Faro, ¿no? El hecho de que ellos puedan transmitir y estar de verdad experimentando y viviendo esa dinámica de un programa en vivo o de un programa grabado, pues también te ayuda a desarrollar las herramientas radiofónicas, ¿no? Y pues en ese sentido, también, pues digamos, es como la parte, digamos, que podríamos llamar pedagógica. Y digamos, pues también en esto se involucra que hemos hecho o que hemos logrado pues cierta relación con los integrantes de Radio Faro, ¿no? Es decir, entre todos nos conocemos, cuando se van a hacer transmisiones especiales, pues hacemos juntas, ¿no? De pues largas, de 2 horas, 3 horas, para ponernos de acuerdo de qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer en conjunto, ¿no? Y pues eso ha sido un proceso muy rico, muy bonito, porque ha generado amistades también, ¿no? Ha generado pues una relación entre Radio Faro y pues como tal, pues una pequeña comunidad que está haciendo radio, ¿no? Y pues bueno, para terminar, algo que sí tiene Radio Faro que ya ha hecho es lograr involucrarse con su entorno, ¿no? Pero pues aquí es importante el espacio físico, ¿no? Nosotros empezamos a lanzar esta perspectiva de Radio Faro, pues ya en pandemia, ¿no? Se relanzó Radio Faro en pandemia y como tal no hemos tenido más que este espacio virtual para generar comunidad, que se ha logrado, sí, pero digamos, ha cambiado como de territorio, ¿no? Radio Faro. Ahora que se empieza a volver, pues esperemos que logremos pues involucrar a la comunidad de Faro de Oriente, ¿no? Y a los vecinos que están pues a los alrededores del recinto, ¿no? Ya lo veremos. Gracias. Muchas gracias, Román. Justo pensaba en cómo te fuiste a unos puntos que trataremos más adelante, pero esta cosa de la organización, ¿no? ¿Cómo han tenido que organizarse para generar este espacio? Luis, ¿nos quieres decir algo? Gracias, sí. A propósito de algunas de las ideas que comentaban Felipe, Román, y hace rato algo que también me parece importante de lo que dijo Ana, es el hecho de que en México estamos celebrando el centenario de la radio. Entonces, en estos 100 años ha sido como una consolidación bien interesante, ¿no? Porque fue de los primeros medios que tuvieron una penetración, ¿no? Luego y fue la televisión y eso, pero comento esto, la efeméride, porque precisamente los datos que nosotros estuvimos revisando durante la pandemia es el crecimiento que tuvo la radio, fue el medio, y digamos los contenidos de radio y de audio fueron de los más descargados durante la pandemia, ni siquiera las series ni las películas, ¿no? Entonces nos hablaba de esta necesidad de estar en comunicación. Solamente la radio fue superada en minutos por las reuniones, ¿no? Que fueron 2 punto y tantos mil millones de minutos de reuniones, ¿no? A nivel global. Pero digamos que la radio como medio de comunicación fue el que más crecimiento tuvo durante el confinamiento. Nosotros lo pudimos observar con el surgimiento también de nuevos podcasts en el Rule y justamente que tenían que atender algunas necesidades, por ejemplo el de Aurora, que surgió para estar en comunicación e informar a las mujeres sobre las acciones que estaban llevando a cabo las instituciones para la denuncia o para la prevención de la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia en sus casas, con todos estos lamentables sucesos de que hubo aumento, ¿no? En la incidencia de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes o incluso también hacia niños y jóvenes. Entonces, me parece que esto es súper importante porque justamente en este centenario pareciera, o muchas personas tenían o tienen la idea de que la radio se mantiene, va en declive, cuando es todo lo contrario, se ha revitalizado gracias al Internet, y me parece que la pandemia fue una extraordinaria oportunidad para replantear nuestros procesos desde lo presencial, de estar en cabina, de estar
en directo con los invitados, hasta hacer nuestras programaciones, nuestras planeaciones y nuevos contenidos también que van acordes con las necesidades de las personas, más que con las necesidades de nuestras planeaciones o programaciones, ¿no? Sí, justo esta cuestión de la pandemia, incluso antes de la pandemia, ¿no? Vino a cambiar un poco esta forma de concebir la radio. Pero antes de llegar hasta ese punto, me gustaría regresarnos a algo que también mencionó Alzati junto con este Román, que es las formas en que se están organizando estas comunidades para exponer sus temas, para hacer uso de esta palabra y pronunciarse desde su lugar. Eh, Cabe decirle a la gente que nos está viendo que Luis, como ya se presentó y como colabora con el RULE, que es esta institución o este recinto cultural que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y tanto Felipe como Román en la Fábrica de Artes y Oficios del Oriente, que también depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sin embargo, Ana, trabaja o colabora, perdón, en Radio Nopal. Y para brindarle un poco de contexto a las personas que nos están escuchando y no conocen Radio Nopal, dinos qué es Radio Nopal, cómo se ha conformado y cómo es que trabaja el día de hoy. Sí, gracias. Bueno, Radio Nopal inició en el 2017. Es un colectivo de radio por internet. ¿Cómo se conformó? Pues por las ganas de comunicar y de experimentar y de aprender en conjunto. Inició con un par de programas solamente, siendo algo como un ejercicio, ¿no? Diego Aguirre es el director de la radio y fue quien impulsó pues sí, este colectivo. Y él tiene más como 20 años, ¿no? Haciendo radio empezó en Guadalajara, luego algunos ejercicios en Estados Unidos. Y bueno, aquí ya en Radio Nopal se fueron sumando varias personas, cada vez se fue haciendo una comunidad más grande, poco a poco más programas, ahorita son como 40 programas más o menos, y va de todo tipo de contenidos, ¿no? Desde música de diferente tipo hasta programas que tienen que ver con proyectos sociales específicamente, ¿no? Denuncia social, con activismo político. Entonces, bueno, así es como se ha ido conformando. Ahora, el colectivo, como opera, es el poder, o sea, es que, como decirlo, hay gente que llega sin tener ningún tipo de experiencia previa, ¿no? A la radio. Entonces se les da primero un curso como introductorio para que sepan cómo es que deben de manejar, ¿no? Desde la computadora, ¿no? Las consolas, y también un poco de el hablar, ¿no? Lo que alguien comentaba, ¿no? Quitar un poco el miedo al micrófono, el saber cómo entrevistar a la gente. Y a partir de ahí es una especie de laboratorio finalmente, ¿no? De aprendizaje radial. Y en la parte educativa, pues están todos los talleres que son abiertos para el público y siempre tratamos de tener en el contenido uno o dos talleres que tengan que ver específicamente con la radio. Si no es con la radio, se tiene también muy presente todo el espectro sonoro, ¿no? Ahorita tenemos un taller sobre arte sonoro justamente con Daniel Lara Ballesteros, que ya tiene muchos años trabajando todas estas interacciones del sonido con las disciplinas artísticas. Y bueno, de pronto siempre hay alguna persona, miembro de Radio Nopal, que toma estos cursos. No sé si eso contesta un poco la pregunta como en general, cómo es que funcionamos. Bueno, es por un lado la parte económica, que me imagino que también es algo que les gustaría saber cómo opera. Pues es complicadísimo, ¿no? La verdad. Por un lado, se mantiene por aportaciones. Ahora recién se abrió un Patreon. Tiene menos de un mes. Está por salir ya como una campaña hacia el exterior, ¿no? Para que la gente que escucha Radio Nopal pueda suscribirse y está haciendo una cooperación mensual, ¿no?
por un lado. La otra es los mismos conductores y conductoras hacen una aportación mensual para poder seguir manteniendo el espacio. Es voluntaria, es una cuota sugerida. Y la otra parte, que es la que llevo yo, la parte de educativa, también lleva un porcentaje para esta finalidad, ¿no? Poder mantener el espacio. Y recientemente se tiene un estudio de grabación que se llama Tuna, y Tuna es específicamente pensando en poderlo ofrecer para que la gente que quiera hacer algún contenido de su programa de radio, un podcast o algún tipo de grabación específica que necesita un espacio pues más profesional y como con las condiciones adecuadas, ¿no? Para poder grabar. Y no nada más grabar, también diseñar o hacer postproducción, puedan ir. Y también es hacer una fuente, o es una fuente, ahora es muy pequeñita, ¿no? Como apenas está empezando, pero la idea es que pueda ser una fuente importante para sostener el proyecto de Radio Nopal. Oye, Ana, ¿y ustedes transmiten en línea, transmiten por alguna estación FM, AM? ¿Cómo es que la gente les escucha a ustedes? No, es una estación online, es a través de una página de internet, radionopal.com, y ahí es como se realiza. Igual aprovecho para comentarles cómo, bueno, con la pandemia, pues todo el mundo se fue a casa, ¿no? A transmitir desde sus casas. Y actualmente ya llevamos unos meses en que no todos los programas han regresado a cabina, pero sí, ya que sea, yo creo que la mitad ya están transmitiendo desde en espacio físico, ¿no? Y los demás pues siguen en su casa, algunos por cuestiones de tiempos, de salud, de cuidado de salud, y también porque con esta apertura que nos dio el COVID, pues hay varios programas que se están haciendo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces también eso está increíble, porque, insisto, ¿no? Antes de la pandemia, pues todo era en la cabina y todo era Colonia San Rafael, y la gente que podía estar ahí, pues hacía su programa. Y ahora, pues tenemos gente que está en otras latitudes del país, inclusive hay como 3 programas o 4 que están fuera del país, ¿no? Está el de Laura Balboa, por ejemplo, que está en Suecia, ¿no? O Banali, que está en Nueva York. Entonces, pues también eso ha sido bastante rico, ¿no? El poder Oye, Ana, expandir. perdona que te interrumpa, pensaba, ¿ustedes se consideran una radio comunitaria, una radio local, una radio urbana? ¿Cómo se identificarían ustedes como espacio? Como una radio comunitaria. Como una radio comunitaria. ¿Qué hay con ustedes, Luis, Felipe, Román? ¿Cómo sus espacios se identifican? Porque Ana está en un medio independiente, ¿no? Este lado de la mesa no lo está. Sin embargo, ¿eso implicaría denominarse como una radio comunitaria o no precisamente porque el tiempo ya ha cambiado y ya no somos tan ortodoxos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién le da aquí? Pues creo que pues intentamos serlo, ¿no? No sabemos, bueno, no podría definir qué tanto sí podría lograrse. Tal vez quienes sí sepan, pues serían las radios comunitarias pues de los pueblos, ¿no? Organizados, que por ejemplo están en México, ¿no? En Oaxaca, Veracruz, o sea, se tiene una tradición grande de radios comunitarias, ¿no? Nosotros, pues sí, intentamos, y también pues intentamos emular las dinámicas que se tienen en estas radios, ¿no? Hemos logrado algunas, ¿no? Y pues sí, digamos, pues manteniendo también algunos lineamientos que se tienen por parte de la institución, ¿no? Pero pues puede haber también como ciertas fugas, ¿no? Y ahí se puede generar una comunidad también, ¿no? Entonces, pues yo no sé, yo pues no me considero un gran experto en radios comunitarias, pero pues lo que sí creo que intentamos emularlas, ¿no? Pero sí, o sea, sí nos llamamos radio comunitaria, ¿no? O sea, nos gusta tirarle a eso, ¿no? A como apostar a así serlo. Y en ese sentido nos encaminamos a formarla. Uh-huh. Qué padre, ¿no? Qué padre que mientras tal vez, a lo mejor estoy aventurándome a hacer juicios que no debería,
pensaría que a lo mejor en el ejercicio convencional radiofónico se quiere llegar a estos medios grandes, ¿no? Porque consideramos que ahí estas ideas que tenemos se podrían tener mayor expansión radial y por lo tanto mayor alcance. Y acá parece que justo es eh, como si su objetivo fuera regresar a esto tan digamos, simple, ¿no? Donde está ahí toda radica una complejidad muy tremenda, para volver a hacer de la radio este ejercicio de comunicación que nos acerque, que nos conecte, que de verdad nos exista un llamado o una relación dialógica, un poco como decía Freire. Échanos, Luis, ¿qué hay? Gracias. Me parece que si nos atenemos a lo que es una radio comunitaria, es una radio que no hace las cosas por la comunidad, sino más bien no tenemos un fin de lucrar. No somos una radio comercial, no somos una radio con fines de lucro. Eh, la comunidad es quien tiene, digamos, control, ¿no? Del espacio, si bien la institución es una facilitadora en el caso, ¿no? Del RULE se han delineado los contenidos a partir de ciertos programas, pero también ha habido propuestas que llegan de comunidades específicas que generan sus propuestas, sus contenidos, ¿no? Y que buscan justamente atender pues una necesidad de alguna comunidad o de algún grupo o sector poblacional. Y al final de cuentas hay participación de la comunidad. Es bien interesante, por ejemplo, cómo la radio se ha articulado en el caso del RULE con otros programas, ¿no? Que tienen, digamos, más allá de la virtualidad, como es el periodiquillo, ¿no? Que trabaja con el programa de Ruleteando con niñas y niños en diversas colonias o barrios de la Ciudad de México. También, por ejemplo, recientemente estuvimos trabajando en la elaboración de un proyecto para dar un taller de radio a niñas y niños de la colonia Guerrero. Y por ejemplo eso, que es una manera en que ellos pueden generar un medio y apropiarse del mismo, ¿no? Cómo pueden generar este aprendizaje quizá básico, pero generar una radio para su colonia, ¿no? Con contenidos de interés comunitario. Me parece que siguiendo estos preceptos, sí podríamos decir que somos una radio comunitaria, aunque estemos en una institución, eh, pero también con otras particularidades, ¿no? Ese sería básicamente como que el asunto. Y formamos parte de Radio RULE es parte de todo un ecosistema bien interesante que es el RULE Comunidad de Saberes, que se expande también a otros espacios de cultura de la Ciudad de México. Entonces, por eso es bien interesante y bien importante tener esta parte de la radio, esta sección de la radio, que es una de las ventanas o de las plataformas a través de las cuales damos a conocer no solamente información y contenido, sino también a través de las cuales las comunidades se pueden organizar para promover actividades y para poder organizarse e informarse y comunicarse entre ellas. Qué padre, Luis. Y justo me gustaría hacerte esta pregunta primero a ti, porque me das el pie para, y luego quien guste responder. Quiero preguntarles, bueno, primero a los que están en las instituciones gubernamentales, ¿qué beneficios se encuentran al ser estas radios insertadas en una institución? ¿No? Ya decía Luis que aunque estamos dentro de la institución, pues sí somos una radio comunitaria, en tanto nuestra forma de organizarnos y de compartir saberes también desde cómo internamente la Radio RULE puede aglomerar o ser el punto de cruce de muchos otros programas dentro y que le permite vincularse con otros. Quisiera que me digan y pensaran justo cuáles son estos beneficios que encuentran de estar adentro y qué retos implica y conlleva trabajar en una radio comunitaria dentro de una institución. Y lo mismo sería para ti, Ana, pero como una radio independiente. Entonces, Luis, ¿qué hay con eso? Las ventajas, bueno, en muchos casos puede ser la infraestructura, ¿no? El hecho de que ya cuentan o hay un presupuesto para poder tener una infraestructura, para poder tener el equipamiento, que llegues y ya esté todo montado, que hay personal
técnico, ¿no? Que se puede contratar al personal, al recurso humano. Me parece que partimos de eso, ¿no? Que hay recursos, aunque sean poquitos, ¿no? Comparados con otros medios comerciales o dependiendo también creo que de las instituciones, ¿no? Pero me parece que en el caso del caso del RULE, he trabajado yo en diversos medios de comunicación, todos, bueno, la mayor parte públicos, es esta ventaja, ¿no? Que existen los recursos, la infraestructura, el personal para poder realizar tu trabajo y sobre todo también cuando trabajas en una estación de radio educativa, ¿no? O pública, cultural, pues tienes la ventaja del aire, ¿no? Que sales, tienes estas frecuencias en AM o en FM, ¿no? Además del internet. En el caso del rulo lo hacemos a través del internet, no tenemos una señal de aire, ojalá que pudiéramos generar una sinergia con alguna estación que tuviera aire para poder también ampliar nuestra audiencia, nuestro impacto con las audiencias, pero creo que básicamente es esto. Y en cuanto a los retos, creo que no ha sido nuestro caso, pero me parece que el salirte del acartonamiento institucional, ¿no? Gubernamental o de los discursos institucionales, y muchas personas le tienen miedo a las audiencias, le tienen miedo a las personas por lo que puedan decir, por lo que puedan expresar, pero al final de cuentas, en nuestro caso, seguimos solamente, no hay una línea, no hay de que no se puede hablar de esto, del otro, simplemente buscamos que nuestros temas estén orientados al beneficio de las personas, que las personas aporten, que sean contenidos significativos, ¿no? Que retroalimenten, que contribuyan justamente a estas comunidades, al sentido comunitario, a la cultura de la paz, promovemos el respeto, ¿no? O sea, no caer en banalidades, no insultar, tener argumentación, es decir, seguimos como cosas de sentido común y de respeto básico, ¿no? Me parece que ha sido el reto, por ejemplo, desde hace 3 años que Gabriel Anguiano asumió la dirección del RULE, tenía muy claro las posibilidades que había para poder trabajar en este espacio de radio, ¿no? Y los resultados se ven, o sea, cómo se ha expandido Radio RULE, ¿no? De ser una cabina para grabar cosas en frío a tener ya 22 podcast, más uno que está en curso, pero saliéndonos de este acartonamiento institucional, es decir, me parece que la mejor manera de algo que insisto yo muchas veces es la mejor manera de, de cambiar en la gente, en las personas, la percepción de un gobierno es la manera en que nos conducimos quienes trabajamos dentro de un gobierno. Y el tema por eso lo decía, del reconocimiento a mis compañeros, de que cuántas personas quieren desvelar 24 horas, ¿no? No les pagan horas extras, lo hacen porque quieren, porque contribuyen con algo. Entonces, en el espacio radiofónico de RULE ha sido esto, ha sido nuestra premisa, decir, pues que vean que el gobierno tiene otras caras, ¿no? No es nada más la de los eventos, la de las inauguraciones, que eso es importante, ¿no? Porque tienen beneficios para ciertas poblaciones, pero también, pues el gobierno somos nosotros, ¿no? Quienes hacemos estas cosas. Entonces, eso me parece que es importante, y aunque no lo digamos así como lo estoy diciendo ahora, pero al final de cuentas es uno de los retos, ¿no? Que la gente sepa que las instituciones, o al menos en el RULE Comunidad de Saberes, cuentan con este espacio, ¿no? Y que pueden promover proyectos para poder hacer difusión o pueden proponer temas. En el espacio particularmente que yo conduzco en Culturalia, que es un programa de difusión del arte y la cultura, nos llegan muchas solicitudes, ¿no? De agrupaciones, de artistas, o sea, yo quiero, oigan, ¿me pueden ayudar a esto? Nosotros le decimos Culturalia es el lugar de los artistas, nosotros les damos la plataforma, ¿no? Únicamente le damos como la forma, pero el contenido y la interacción la realizamos de manera conjunta con quienes se acercan a nosotros, con quienes tienen la confianza en este espacio para promover su trabajo. Creo que esas serían como mis reflexiones en esto. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Felipe, Román, ¿ustedes quieren abonar algo a esto? Pues sí, un poco. Concuerdo bastante con lo que nos comparte Luis. Creo que sí, la gran ventaja es el tema, pues, del
presupuesto o en la infraestructura limitada o no, pues finalmente ahí está, ¿no? Y que es un gran reto de pronto en proyectos independientes que se tengan, ¿no? Tan solo un espacio donde poder estar y hacer las cosas, esas son ventajas y pues también las manos que pueden estar trabajando en este proyecto, ¿no? Porque de pronto radios comunitarias o radios independientes, pues no hay como tanto, pues tanto espacio para maniobrar en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso sin duda es una de las grandes ventajas. Eh, Quizá también algo que aporta es el tema de la comunicación, ¿no? Que finalmente, pues estar en una institución gubernamental, por grande o pequeña que sea, te da pues cierto como respaldo institucional, ¿no? Cierta comunicación o visibilidad. Y por otro lado, las desventajas, sin duda está el tema de este acartonamiento, esta burocratización, ¿no? Y que por otro lado también, y pensando en Freire, ¿no? Él hablaba mucho de que uno de los temas que perjudican o que atacan directamente la labor educativa, pues es el de los eufemismos, ¿no? Y que creo que sucede mucho también en las grandes contradicciones que de pronto hay en espacios institucionales, donde de pronto a los educadores o los maestros no se les llama así, ¿no? Las personas que laboran en las instituciones de pronto ni son trabajadores, ¿no? Y se llenan de eufemismos y cosas como discursivas que sí tienen que ver con la democracia, pero que también, de la democracia, perdón, con la burocracia, tienen que ver mucho con la burocracia, ¿no? Con estos procesos administrativos a los que pues la institución tiene que atender, pero también tiene que ver, por otro lado, pues con un ejercicio de que al final tienen las instituciones que representan cierto poder, ¿no? El poder gubernamental o tal, pues tiende a darnos estos eufemismos y a ponernos ciertas palabras que a veces, pues, ocultan ciertas problemáticas que tratan de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y que creo que ese es uno de los temas que pues, tocaría reflexionar. Por un lado, así como comparte Luis, al final, estando ahí, tienes chance de problematizarlo, ¿no? De hacer tu trabajo de una forma diferente, como el esfuerzo que se hace ahora, sin duda, pues es loable, ¿no? En todos los sentidos. Eh, pero por otro lado, además creo que también, además de aplaudirlo y de decir que qué bueno que se hace, pues hay que señalarlo, ¿no? Porque, o sea, no solo, o sea, sí, finalmente, qué bueno que se hace y que no se pagan las horas extras, pero pues es un tema, ¿no? Y entonces creo que ahí también está un poco la contradicción de la institución, porque finalmente, se hace y es necesario. Y si no lo hacemos, pues quizá como en qué sentido más se puede hacer, pero ahí está, ¿no? Ese tema y creo que es uno de los grandes retos. Creo que espero haberme dado a entender. Sí, sí, justo creo que pensar siempre estos espacios de encuentro y la radio, sobre todo las comunitarias o locales, creo que es bien importante siempre pensarlas en términos de la importancia de las variantes de las opiniones, incluso del disenso, ¿no? Del disenso, porque justo es ahí donde se crea lo que dice Freire, el pensamiento, ¿no? El pensamiento colectivo no se vuelve individual y entonces a partir de ahí justo podemos no solo generar este pensamiento, sino pasar a una acción, a una práctica que nos permita estar, digamos, más parejos. Muchas gracias, Felipe. Román, cuéntanos. Sí, y nada más, igual para abonar, pues un poco remontándome a la historia que tiene Radio Faro, ¿no? Igual y las ventajas serían como muy particulares dependiendo en cada caso institucional. Y por ejemplo, pues Radio Faro ha sido también un trabajo constante de la misma comunidad que ha querido tener una radio en Faro de Oriente, ¿no? Se empezó con una radiobocina, ¿no? De ahí pues sí, la comunidad que quería seguir haciendo radio, pues estuvo luchando porque después hubiera un transmisor, ¿no? Estuvo luchando y trabajando porque hubiera un transmisor, después porque hubiera una cabina, ¿no? Se improvisó una cabina,
Después se consiguió presupuesto para armar una cabina improvisada. Pasaron años, vieron que la radio estaba funcionando y la misma comunidad de Faro de Oriente dijo, bueno, pues hay que conseguir más presupuesto para construir ahora sí una cabina mucho mejor estructurada, ¿no? Y todos estos presupuestos pues fueron conseguidos por la institución a través de asociaciones que están totalmente desconectadas de la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, también por ahí, digamos, eso podría ser, sí, estuvo ahí la ventaja de que hay una infraestructura, ¿no? Y eso sí, la verdad es que está muy chido y hay que resaltarlo, ¿no? Pero pues también el trabajo de la misma comunidad, como lo señalaba también Luis, ¿no? Creo que eso hace mucha más parte, ¿no? Como, pues igual y habría que ver como, son un buen de temas que pues no son nuevos para nada, pero pues sí hay que resaltar mucho el trabajo de la comunidad que quiere lograr algo en estos espacios, ¿no? Y justo ahí creo, Román, con esto que dices, que la institución nos permita, como en esa infraestructura, tener mayor facilidad o acceso a apoyos que para tener este espacio, construir estos espacios, estas infraestructuras, tal vez habría una mayor agilidad que en un espacio independiente, ¿no? O como estas radios todavía más pequeñas, estas radios indígenas, ¿no? Si nos vamos como a esos otros espacios que no nos deberían de resultar ajenos ni en sus procesos tampoco, ni olvidarlos. Ana, ¿cómo Radio Nopal ha visto esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cuáles son esos retos? Híjole, pues reflexionando con lo que están contando los demás, ciertamente es una gran ventaja, ¿no? Cuando se tiene un apoyo institucional, el contar como lo que decían, ¿no? El saber que va a haber como seguro la cabina, que va a haber un montón de cosas, pues dadas, ¿no? Y acá la verdad es una lucha diaria. Primero, de pronto sí suena muy, muy bien y de manera personal siempre he estado como a favor y buscando mucho el hacer comunidad, o sea, me refiero desde el lugar donde vivo hasta, o sea, no nada más como en cuestiones laborales, ¿no? Para mí es algo como muy importante, pero ciertamente tiene un alto costo, que es la labor cotidiana, ¿no? De generar estos puentes de comunicación. Y en Radio Nopal, pues también, o sea, no es excepción de que tengamos de pronto esa dificultad. De pronto no toda la comunidad jala parejo, ¿no? En cuestiones de apoyar a la propia radio. O sea, de pronto hay, la verdad, hay actividades en las que poco colabora, ¿no? Hay gente que colabora más, hay gente que de plano no los conocemos mucho, o sea, lo voy a hacer como súper así, ¿no? Entonces, esa es una primera dificultad, ¿no? El generar la comunidad misma a veces es complejo. Afortunadamente, pues ha seguido funcionando, o sea, con todo y que hay como ciertos desniveles de colaboración o de participación, y como es algo voluntario, pues tampoco se puede decir, ¿no? O sea, no tienes que colaborar mínimo no sé qué y cuántas actividades, porque si no ya no puedes hacer tu programa, pues no, tampoco es la idea, ¿no? Entonces, primero es eso, ¿no? La batalla cotidiana de que, lo digo como en general, no como del área educativa, sino en general de la radio es la primera como cuestión, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante? Porque pues no tenemos un apoyo institucional. Entonces, no hay quien diga, bueno, pues está la secretaria que va a contestar todos los correos, ¿no? O el community manager, ¿no? Pues no tenemos de pronto desde, oigan, ¿quién hace paro? Porque la persona que lleva redes hoy no puede, ¿no? Entonces, vemos quién puede hacerlo, o de pronto hay alguna traba técnica, igual se va hacia la comunidad, tenemos un problema técnico y sale alguien para ayudar, ¿no? Que eso es bien bonito, o sea, es algo bien, bien, bien chido,
pero definitivamente tiene un grado de complejidad, ¿no? Bastante alto. Algo que también he visto ya personalmente es que en cuestiones de apoyos, de becas, por ejemplo, realmente, desgraciadamente, al menos mi percepción, o sea, seguramente me puedo estar equivocando y además porque es muy específico lo que voy a decir, ¿no? Muchos apoyos se les da precisamente como a proyectos que ya tienen cierto, o que ya tienen vinculación directa con una institución. O sea, hemos postulado algunas becas y no nos ha salido. Y no que no nos salga, el problema no es como de que nos tienen que aceptar a fuerza, sino que luego vemos los resultados y resulta que se las dieron a los museos, por ejemplo, ¿no? Así de, oye, pero el museo ya tiene presupuesto, nosotros no tenemos y estamos como sobreviviendo literalmente, porque y lo voy a decir constantemente, también Radio Nopal dice, seguimos, no seguimos, ¿no? O sea, podemos. Ahora viene este reto, ¿no? Ya, no sé, no tenemos, ahorita no hay coordinador, por ejemplo, general de la radio. Por falta de presupuesto. Se tuvo a una persona, Juanza Cristóbal, que hizo una labor bien, bien chida, pero llegó un punto en que ya no era viable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa situación, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Pues es bien complicado. Sí requerimos de apoyos, por supuesto, de instituciones y también de sociedad, ¿no? Pero desgraciadamente luego vemos, ¿no? Estos resultados de becas y apoyos y pues van para eso, ¿no? Van para la fundación no sé cuál, pues bueno, pues están apoyando entre la gente que ya tiene presupuesto. Esa ha sido la gran dificultad, ¿no? Por otro lado, a ver, las ventajas, pues que hay una libertad completa de contenidos, ¿no? De actividades también, porque pues se ha hecho y ya tiene desde el principio de Radio Nopal y ahora que la pandemia está un poquito más tranquila, se han hecho algunos mini pequeños eventos, ¿no? De máximo 15 personas, por ejemplo, alguna charla, alguna activación, ¿no? Alguna cuestión que a lo mejor sería más complicado porque pues hay un trámite burocrático, ¿no? Para poder hacer algo así en espacios de carácter, pues sí, institucional, ¿no? Entonces, pues sí, tiene grandes ventajas, ¿no? El poder presentar un poco a nuestro gusto, ¿no? Las cosas, es también algo como muy vivo, ¿no? Que día a día, o sea, igual hablé de la dificultad cotidiana, pero pues también está el beneficio cotidiano de poder estar creando contenidos, poder proponiendo cosas, invitando gente, no sé, o sea, tenemos, por ejemplo, estaba el programa que se llama Crónica y es sobre la legalización de la marihuana, ¿no? En México. Entonces, pues yo no sé qué tan abiertos, por ejemplo, estarían en algún lugar que no sea comunitario, ¿no? O así. Eso, básicamente, esas son como las dificultades. La parte que les digo, sí, lo técnico de pronto puede ser complicado. No siempre, la verdad es que funciona. De ahí es una invención que hicieron tanto el director como una persona colaboradora de la radio, que están como al pendiente de que funcione, ¿no? Pero pues a veces se llega a trabar y rescates de la propia comunidad. O sea, ventaja y desventaja, ¿no? Justo aquí a mí me gustaría un poco nivelar, no para colocarme en defensa o colocar mi postura solo de un lado, es decir, de las radios que están dentro de enmarcadas en alguna institución, estas radios comunitarias, y de estas radios independientes, porque la realidad es que también estas radios comunitarias, y que conozco, tengo la oportunidad de conocer, que es Radio Rule, Radio Faro y de otros espacios dentro de las instituciones gubernamentales, sí es cierto que cuentan con su infraestructura porque es innegable. Pero también es cierto que ahora se la ven muy rudas, ¿no? Es decir, también esto que decía Luis, incluso, y Felipe, ¿no? Trabajar, sí, claro, por gusto, y ahí está el espíritu comunitario de echar a andar estos proyectos que nos hacen bien. Pero también es cierto que luego esto se puede volver en dificultades técnicas,
o en la dificultad de renovar o incluso de tener un mayor alcance, ¿no? Ahora que el alcance, las redes nos hacen medirlo en términos pues de likes, que incluso eso no sabemos si lo puede acortar, si realmente nos dice algo, ¿no? De nuestros contenidos. Entonces yo sí considero que ambos lugares, digamos, son su propio, ¿cómo se le dice? Como su propia, su propia, tiene su lado positivo y su propia tumba, ¿no? Estos beneficios. Luis, ¿qué pasó? Gracias. A mí me parece también que es importantísimo que, que aprendamos, ¿no? Siguiendo el paradigma de lo participativo, ¿no? Hablando de Freire. Por ejemplo, las experiencias que tienen compañeros y compañeros, por ejemplo, el caso de Ana, de cómo gestionan, me llamaba mucho la atención cómo, cuando nos explicaba cómo se han organizado, ¿no? Cómo han hecho toda esta labor autogestiva. También dentro de las instituciones tenemos que hacer mucha labor autogestiva, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, si nos dices, tenemos una cabinita, está bonita y todo, ¿no? Pero vas al IMER y dices, órale, ¿no? O Radio Educación y dices, no, pues, o sea, si hay niveles, pues, ¿no? El asunto es cómo las instituciones van priorizando también, ¿no? Y me parece, por eso yo destaco mucho esto de la visión, por ejemplo, que tuvo Gaby de decir, vamos a darle por aquí, porque esto es algo que nos va a vincular con la comunidad, con las comunidades, le va a dar visibilidad a nuestros programas. Y poco a poco se han ido acercando, ¿no? Estas comunidades. Me parece que la experiencia, este intercambio de saberes, ¿no? Que es otra de las cosas que también se proponen en Levadura, va a ser muy enriquecedora. Y pensaba yo, imagínate hacer un taller, por ejemplo, de medios de comunicación, ¿no? Entre radios de instituciones, entre espacios de instituciones y espacios independientes, y ver en dónde tenemos convergencia y qué cosas de la autogestión y de estas complejidades técnicas, ¿no? Han enfrentado eh, en la parte independiente, y que muchas veces a lo mejor ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que ha pasado, ¿no? Porque tenemos resueltas algunas otras cosas. Pero también desde hacer esta sinergia, ¿no? O esta convergencia de trabajo, porque al final de cuentas, yo pienso para quiénes trabajamos, es para las audiencias, ¿no? ¿Y por qué hacemos estos esfuerzos? Para las audiencias. Y estamos siempre a contracorriente de las agendas mediáticas, ¿no? Que van muy de la mano de la política, del poder, del comercio, del consumismo. Nosotros estamos en otras cosas, ¿no? No peleamos con ellos, no buscamos derrocarlos, no buscamos tomar los medios de comunicación, ¿no? Estatizarlos. Nosotros creo que también dentro de estas ventajas que podemos tener en algunos espacios institucionales, que es esta libertad también, ¿no? De temas, eh, creo que podríamos reflexionar mucho sobre el papel que tenemos, ¿no? Sobre la importancia y la relevancia de nuestros contenidos, de nuestras comunidades, para mantenernos justamente en ese compromiso de trabajar por las comunidades, ¿no? Y de generar estos espacios de encuentro y de diálogo. Y me encantaría eso, o sea, tener como estos intercambios más allá de esta mesa, ¿no? En algo que fuera más práctico, más de tallerear, de trabajar para poder justamente tener una perspectiva más amplia, más clara del trabajo que desarrollan las radios independientes o algunas radios independientes, o dentro de las mismas instituciones, cómo se puede trabajar de manera, o se trabaja de manera muy marginal, ¿no? Que eso también es otro asunto, ¿no? De ver hacia dónde se orientan los presupuestos, y si se hace válido el tema de los presupuestos participativos, ¿no? O sea, sería bien interesante poder trabajar en esto y construir agendas conjuntas. Al final de cuentas, lo que buscamos es este diálogo, es esta comunicación, hacer comunidad pues para un cambio social, ¿no? En el caso de nosotros, no es nada más hacer por hacer, sino tener una orientación
freiriana, ¿no? Yo pienso ahorita con todo esto que han vertido, me hace pensar que las radios comunitarias son una clase de fermentos probióticos, ¿no? Por un lado, es esto que se fermenta para nutrirse en dos lados. Por un lado, por uno de esos es ustedes como agentes culturales, si me lo permiten así, que están tejiendo con una comunidad directamente y con quienes comparten estos saberes del quehacer propiamente. Y por otro lado, esto que dice Luis, las audiencias. Me hace pensar que algo que habían dicho desde un principio, y lo establecí de la siguiente manera. Por un lado, los medios, se los voy a leer tal cual, por un lado, los medios digitales y el desarrollo tecnológico han permitido democratizar el ejercicio radiofónico. Yo creo que ahí todas y todos estamos de acuerdo, ¿no? Por otro lado, la pandemia obligó a que tanto las personas como los medios locales y comunitarios tuviéramos que migrar a un espacio, de un espacio físico a esto de lo virtual, para prolongar nuestras actividades y sobre todo el ejercicio del encuentro. ¿Cuál es el panorama de las radios locales y comunitarias en tanto que el espacio público ha sido durante mucho tiempo esa cabina abierta donde se han propiciado nuevos diálogos y se extiende la palabra a las colectividades? Es decir, este espacio público ha sido la cabina de las radios comunitarias, ¿no? Y este desarrollo tecnológico, si bien nos ha democratizado, por otro lado, ahorita con la pandemia estamos aquí y ustedes todas son radios digitales. ¿Cuál es el panorama de las radios, de este tipo de medios? No sé, voy a reflexionar un poco más sobre eso. Quería comentar también, tengo que trasladarme, entonces voy a salirme, bueno, no voy a salir, voy a ocultar la cámara y estaré siguiendo la conversación y me conectaré poquito antes del cierre, porque creo que vamos a participar también al final en el cierre más personas. Bueno, agradezco mucho este encuentro y nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Luis, por participar, por estar aquí con nosotros compartiendo. ¿Qué piensan ustedes, Ana, Felipe, Román? ¿Cuál sería cuál es el panorama de estas radios frente a la digitalización, ¿no? ¿Qué va a pasar en el espacio público? ¿Tenemos que regresar o no? Pues, no sé, creo que es algo que todavía seguimos, o se sigue explorando también en general, ¿no? Es cómo construir, o bueno, pues sí, estas circunstancias nos obligaron a trasladarnos a la parte digital, como todos sabemos, y pues han surgido diversas reflexiones, ¿no? Respecto a esto, de cómo se construye ahora cómo se construyen espacios digitales en los que nos podemos reunir con fines comunes, ¿no? Pues, no sé, o sea, igual y habrá como también particularidades dependiendo pues cada proyecto, los objetivos de cada uno, ¿no? Pensando tanto en radios como en espacios que ya había, ¿no? Bueno, o sea, las redes sociales sin duda han influido mucho en las decisiones sociales, ¿no? Que se toman. Pues pensando en Radio Faro particularmente, creo que el espacio digital pues es el que nos ha ayudado a lanzarla, ¿no? Y como ya lo comentaba hace ratito, pues sí hemos podido lograr una comunidad pequeña, ¿no? Que tiene intereses comunes, desde la cual empezamos pues sí, bueno, seguimos reflexionando, ¿no? Dialogando,
Por ahí está, por ejemplo, bueno, todos los programas que están, sí, pues todos los programas que están en Radio Faro, pues están orientados a que se hablen temas pertinentes para la comunidad del oriente de la Ciudad de México, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos a las compañeras de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, ¿no? Que hacen un trabajo pues muy cercano con la comunidad de acá de Nesa y que es presencial, ¿no? Pues es un acompañamiento a víctimas de feminicidio, a familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, pues por ahí o sea, en ese sentido, pues empezamos como a relacionarnos con la comunidad, también nosotros, ¿no? Porque pues platicamos, dialogamos, nos enteramos de lo que hacen. Y sin duda, pues seguimos también investigando, bueno, más bien, pues entendiendo esta dinámica en la que hemos de cierta manera caído, ¿no? Y por otra parte, pues viendo a un poco a futuro, si regresar sería algo chido, pues sin duda creo que el espacio físico es también algo importante, ¿no? A los compañeros y compañeras que están en Radio Faro también les interesaba tener pues la experiencia de estar en una cabina, ¿no? Porque bueno, hacer radio pues desde diferentes espacios implica diferentes dinámicas, ¿no? Entonces pues también hacerlo en una cabina con micrófono, ¿no? Que se sienta como pues este ambiente es diferente, ¿no? Y pues se necesita, se requiere, ¿no? No sé, por ahí podría contestar. Me gustaría aquí hacer una pausa para decirle a la gente, recordarle que nos están viendo, que nos están escuchando, que por favor nos escriban qué opinan desde el lugar en el que estén, no importa si son ingenieros, si son artistas o no, cómo consideran que el papel de las radios comunitarias en este presente que nos está haciendo generar el encuentro aquí en la pantalla y no en estos espacios. No sé, de pronto pienso en esta cosa tan bella de las radiobocinas, ¿no? Que pues la verdad es que a mí me parece de los ejercicios más potentes a nivel de generar un encuentro con las personas que van transitando ahí, ¿no? ¿Alguien quiere abonar algo? Bueno, Por favor, Ana. Sí, ciertamente no tiene el mismo sabor el transmitir en casa, ¿no? O a la cabina, desde tal cual el sabor, o sea, la riqueza y lo padre que es estar, ¿no? En una cabina. Y también pues a nivel técnico, o sea, en casa hay mil problemas de pronto, ¿no? El micrófono no está tan chido, se mezcla la vecina, no sé qué, ¿no? Y en cabina pues tienes todo el espacio, ¿no? Y la profesionalidad para hacerlo. Y pues Radio Nopal tiene el sueño de en algún momento poder transmitir en FM, ¿no? Ojalá lo logremos en algún punto. Y ya, nada más. Gracias, Ana. ¿Alguien quiere sumar? Bueno, pues igual solamente creo que así como que el panorama que existe es algo bien complejo, ¿no? Y pues sin duda las experiencias que nos comparte Romano, Ana, son muy importantes. Yo pienso un poquito igual en lo que decía Freire, ¿no? Que al final se aprende con todo el cuerpo. O sea, no es una cosa nada más de la razón o la mente, sino que se aprende siempre con todo el cuerpo, con los sentimientos también. Y entonces, pues nunca va a ser lo mismo que nos estemos viendo físicamente a que nos estemos viendo por la virtualidad. Y en el fondo también sucede, lo que estamos haciendo ahorita sucede en diferentes espacios físicos, ¿no? Cada quien está en sus casas, pero estamos en un lugar que nos pone como en un ánimo, en un ambiente. Entonces yo creo que ir como regresando es importante. No sé
cómo se vaya a proyectar eso en términos como prácticos o qué impacto tenga en el trabajo que ya estamos haciendo, pero creo que sí nos da como otro panorama de aprendizaje, tanto a nosotros, ¿no? Como a lo mejor estamos del otro lado del proceso, pues del aprendizaje, compartiendo algunas experiencias, y por otro lado quienes participan también van a obtener como esa otra experiencia que hace falta, ¿no? Pensando en Radio Faro es eso, creo que eh, vamos a terminar como de tener ese diálogo y pues sin duda es importante la presencialidad, solamente que pues no sé qué impacto vaya a tener, ¿no? Al final en la práctica. Gracias, Felipe. Pienso igual que tú y lo que comentas de Freire, lo de la proximidad, ¿no? Yo sí soy alguien que si bien puede trabajar de alguna manera, o todos hemos visto que podemos trabajar y resolver desde aquí, esta cosa que tiene que ver con el cruce de la mirada, con el olor, con la cercanía, con ver de manera más cercana a las personas. Yo sí estoy seguro y creo que aquí tanto Ana como coordinadora educativa y como Felipe y Román, responsables y personas que facilitan compartir los conocimientos de la radio, en esa experiencia de intercambio de conocimiento, sí genera mayor trascendencia este tipo de enseñanza desde lo personal, ¿no? Sí me parece que tiene mayor impacto incluso en la forma en que estos productos van a irse generando. Y bueno, no me gustaría meterme a temas tan escabrosos como lo de los presupuestos y cómo desde ahí, algo que mencionaban antes, pero sí pienso que una realidad que han vivido siempre las radios comunitarias eh, y las radios locales y los medios, tanto y el arte, ha sido vivir casi en un olvido donde no se ha podido desde muchos años o muchos sexenios, no se ha podido visibilizar o no se ha podido evaluar el impacto que tienen estas actividades más allá de lo cualitativo. Es decir, lo cualitativo, es más, ni siquiera en lo cualitativo nosotros lo podemos medio armar, pero en términos de una investigación que permita hacer estas evaluaciones, eso no las tenemos y por lo tanto no podemos demostrar la importancia que tienen estas actividades tanto culturales como artísticas en una economía no solo de relaciones humanas, sino en una economía que permita el aumento, digamos, del Producto Interno Bruto, que es como se puede medir. Y bueno, esto solo era como un comentario que me quedé pensando. Y les quiero hacer otra pregunta que es, igual tiene que ver con estos temas económicos, y es algo que me parece que ahorita está muy sonado, esto de las sociedades de la información, estas sociedades pues del conocimiento, ¿no? Que se quieren ahí como diferenciar, pero que nos dicen que realmente que la tecnología en la actualidad responde a estas comunidades para almacenar información y para producir economías, digamos, que nos alejan de estos encuentros o de estos espacios que nos hacen más comunes. Entonces, quisiera preguntarles si ahora que los contenidos, que se está pensando
desde ámbitos muy altos, internacionales, ¿no? Se dice que, o más bien, se está trabajando por generar contenidos educativos para plataformas digitales, como medio otra vez para el intercambio de conocimiento, y que estos contenidos sean generados incluso por estas empresas de tecnología. Me gustaría preguntarles si las radios comunitarias juegan un rol de pedagogías críticas, ¿cómo podrían incidir? Y además pensando en que ahorita decían que nos estamos relacionando igual por estos medios, ¿qué acciones cómo pueden incidir y qué acciones deben emprender estas radios en tanto este modelo trabajan con un modelo de pedagogía crítica y donde justo la proximidad es fundamental para su ejercicio? No sé si les quedó clara mi pregunta o les revolví. Más o menos. Pues eso. ¿Qué acciones deben emprender las radios comunitarias justo para acercar estos contenidos educativos a una proximidad aún mayor que sea alterna a estos medios digitales con los cuales se están desarrollando y se están colocando como una forma en la que pueda desarrollarse algún conocimiento, ¿no? Que incluso los contenidos educativos se están haciendo desde el lado de la tecnología y de la información. Pues bueno, quizá yo podría comenzar solamente con algo que me resuena bastante de lo que dices, de lo que nos preguntas también, que sin duda también es una pregunta bien compleja, pero yo creo que pues sí varía mucho como de el proyecto, ¿no? Y los alcances que se busque tener con estas formas pedagógicas. Yo creo que sí hay que aspirar, como decía Román, ¿no? Hay que aspirar hay que tirarle como a la parte comunitaria y por ahí las pedagogías críticas pues están presentes, ¿no? Lo cierto es que para nuestro caso particular, el tema pedagógico creo que lo estamos todavía construyendo, ¿no? Todavía estamos como en ese camino y queremos apostar por ello. Y una de las cosas que también está en nosotros, pues en nuestra responsabilidad, sí es en el profesionalizarnos más en ese sentido y buscar que este proceso de aprendizaje sea pues lo más enriquecedor posible para las personas que están participando. Creo que en este momento sería como muy aventurado, ¿no? Como con mucha audacia decir que tenemos una pedagogía crítica y que la ejercemos, ¿no? O sea, creo que es mucho más complejo. Tan solo, por ejemplo, en el caso de Ana y de Radio Nopal, pues que ya tengan ahí pues una, ¿cómo se le puede decir? Como una sección específica para la parte educativa o parte académica, una coordinación específica de eso dentro de la radio, pues habla de que en ese sentido el trabajo que están llevando a cabo allá, pues está más desarrollado, ¿no? Pueden tener un panorama más completo para decirlo. Pero lo que yo sí creo que aportamos o lo que nos ha dado esta experiencia y que puede quizá ayudar un poco a responder a la pregunta que nos haces, pues es que sin duda todos estos aprendizajes que vienen con la cuestión de la radio, pues tienden a crear espacios de diálogo y de aprendizaje que no se darían, pienso, o sea, que no se darían bajo otros esquemas, porque incluso, no sé, tomando un taller de radio o un taller en general o una clase, de pronto es un poco difícil como romper esa dimensión entre la práctica, ¿no? Entre hacer las cosas y estar aprendiendo a hacerlas.
Entonces un poco lo que apostamos es por eso, por el aprender haciendo, ¿no? Por el aventarnos a hacer la cosa de la radio y en ese proceso ir aprendiendo, ir terminando de formar estos otros aprendizajes que vienen, que tienen que ver con la comunicación, con el habla, con la escritura también, ¿no? Como con todas estas herramientas que nos complementan la práctica. Y creo que por ahí va un poco lo que pensamos y que en ese sentido tiene que ver también con que algo que nos interesa es que al final hacer radio, pues es una tarea que cualquier persona puede hacer y tener esa posibilidad de que el espacio sea un espacio de profesionalización, que realmente ponernos como en ese sentido, nosotros de tomar la responsabilidad de ser críticos con lo que estamos compartiendo para que las personas que están acá, además de llevarse una buena experiencia, pues se lleven aprendizajes que les permitan en un futuro profesionalizarse en la cuestión de la radio y tener todos estos aprendizajes paralelos que vienen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí le apostaría y que finalmente no es un esquema formal o sí, pues un esquema formal de pedagogía, ¿no? Pero que todavía está en construcción. Entonces eso reflexionaría yo. Qué lindo esto, Felipe, ¿no? De no verse todavía como un trabajo inacabado, porque entonces sí nos limitaríamos. Y ahí estaría, sino este constante proceso que sí me parece que tanto Radio Faro como Radio Rule como Radio Nopal han estado trabajando, ¿no? En ver de qué formas pueden nutrir sus procesos. Román, ¿quieres agregar algo? ¿O me puedo pasar a otra pregunta? Sí, pues algo rápido que, pues bueno, la forma en la que se trabaja en radio, pues es también con la palabra, ¿no? Estamos hablando siempre. Y en ese sentido, pues creo que en las radios se ejercita, sobre todo en las radios comunitarias, pues siempre se ejercita o se apuesta por un diálogo, ¿no? Por eso se busca pues la retroalimentación con los escuchas, ¿no? La misma organización con los compañeros, compañeras de los programas, pues porque al final la radio se construye de, pues de estos pequeños equipos, ¿no? De cada programa. Entonces, pues en ese sentido creo que la radio pues lo, que- lo, lo que apuesta y también lo que se aprende pues es un poco el diálogo, ¿no? Que ya habrá más definición especializada sobre cuáles son los parámetros por los cuales se construye un buen diálogo o así, pues ya es como diferente, pero pues sin duda se aprende también haciendo, ¿no? Que podría ser también algo que se tiene en proyectos que tienen un perfil comunitario, ¿no? O sea, siempre se está dialogando pues para poder llevar a buen puerto estos proyectos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría yo abonar. Muchas gracias, Román. Esperemos que regrese pronto esta Ana. Parece que está teniendo problemas con su conexión. Y ahí está, Ana. Quiero aprovechar para leer un comentario que nos llegó de la compañera Yolanda Castillo, que dice: ellos, Román Ochoa, Felipe Castillo y Daniel Goel, generosamente comparten sus saberes a todas y todos, acompañan en la maravilla aventura de hacer radio comunitaria. Gracias, gracias, gracias. Pues gracias a Yolanda y gracias a las personas, hablando ahora sí que, si me permiten los espacios que estamos aquí, hablar desde este lugar de las radios comunitarias, pues gracias a ustedes que deciden continuar colaborando, seguir tejiendo, seguir repensando, seguir creando posibilidades dentro de este ámbito radiofónico. Y pues eso, muchas gracias a la banda, ¿no? Ana, ¿te gustaría abonar algo? No, en realidad creo que quedaron bastante claro con lo de los compañeros. Muchas gracias. Y bueno, pensaría, ahora sí me gustaría que me dijeran,
ya desde un lugar más personal, yo veo que ustedes, leo sus semblanzas y tienen una formación muy eh, multidisciplinar. Eh, Así como han hecho radio, estudiaron arte, tienen proyectos de una revista, han estudiado carreras distintas, y eso me parece que estoy seguro que eso de sus espacios los ha nutrido, ¿no? De esa diversidad. Mm, Me gustaría que por favor ustedes me compartan cómo ha influido estos procesos comunitarios y de compartición a su ejercicio individual, ¿no? De estar colocados en un contexto específico, en un país. ¿Cómo les ha ayudado a ustedes? Qué les ha dado esto? ¿Qué hallazgos han tenido? Porque yo supongo que cuando uno hace estas actividades, pues evidentemente ya decíamos, pues son precarias en tanto que uno no genera o monetiza de esto. ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes a partir de este ejercicio? Bueno, en mi caso yo creo que se amplía mucho, ¿no? Todo el espectro, profesional y de vida. Yo creo que la radio es una práctica que aporta mucho a ya individualmente hablando, ¿no? Como a nuestra vida. Muchas herramientas. En Radio Nopal, por ejemplo, hay una conductora que tiene 16 años, que es la conductora más chiquita que tenemos, y su crecimiento al micrófono ha sido muy notable, ¿no? Entonces, yo creo que es un medio excelente de formación a todos los niveles. O sea, como personal, humano, emocional, porque también, pues, el rato de enfrentarte a un micrófono, ¿no? Hacer comunidad, el, el colaborar, ¿no? El aprender de las personas a las que entrevistamos, ¿no? Yo creo que es algo así súper amplio y que ojalá pudiera ser como hasta una materia escolar, ¿no? El hacer radio. Sí, muchas gracias, Ana. Yo concuerdo totalmente. Pienso que no solo hacer radio, sino el ejercicio eh, de poder nombrar lo que somos, quiénes somos, lo que nos conforma y cómo habitamos este espacio en conjunto que nos hace justo similares, ¿no? Que nos hace ir acompañadas y acompañados. Eh, ¿Cómo es con ustedes, chicos? ¿Qué les ha dado? Pues creo que sí ha dado como algo interesante, pensando también en a lo mejor las carencias que tenemos, pero también las habilidades que hemos logrado desarrollar. Yo me acuerdo mucho de un día que estábamos en la cabina ahí de Radio Faro, antes de la pandemia. Estábamos acomodando como todo, ¿no? Limpiando. Y se acercó una persona ahí a la cabina, estábamos Román y yo, y nos preguntó que por qué estábamos ahí, que si éramos ingenieros o que si sabíamos realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no somos ingenieros, en teoría no tenemos las credenciales técnicas como para decir, sí, pues yo sé cómo funciona el equipo técnico, pero creo que tanto Román y yo venimos del área más bien como de las humanidades, y pues ahí en la parte académica, pues creo que no cursamos ese tipo de materias, ¿no? No tenemos como ese dominio técnico sobre las cuestiones. Pero sin duda creo que algo que ha aportado mucho en mi experiencia pues ha sido que hay personas que sí lo saben, ¿no? Que sí lo dominan y que me han compartido ciertos conocimientos y que yo mismo lo he aprendido así, con la práctica, haciendo las cosas, y que por supuesto le aprendo, por ejemplo, hay mucho a Román, ¿no? Entonces, pues creo que eso también tiene, como lo dice Ana, pues el estar en este tipo de proyectos.
O sea, al final hay un desarrollo de la voz, de todo esto, y también un desarrollo de que pues paulatinamente a quien, sobre todo a quien más le interesa, pues se va clavando, ¿no? Incluso en los aspectos técnicos y se vuelven hasta más profesionales que un ingeniero de audio, ¿no? O algo así. O sea, creo que da esa libertad también, como la posibilidad de abrevar de distintas experiencias y que al final la práctica nos deja aprendizajes que por mucha teoría que se tenga, de pronto no se llega a complementar, ¿no? Quizá, pues como el famoso caso de, al final, un ingeniero civil pues puede diseñar una obra, un arquitecto, pero quien la termina haciendo pues es un albañil, ¿no? Y lo mismo pasa en la cuestión sonora. Yo pienso a lo mejor un ingeniero de audio y lo que sea, pero al final, por ejemplo, un sonidero, ¿no? Quizás sabe hasta más porque repara sus propios instrumentos, este tipo de cosas. Entonces creo que por ahí a lo mejor también va la cuestión de los multiperfiles. Sí, y pues me sumo a lo que dicen los compañeros y sobre todo, pues sí, aprendes mucho de quienes te rodean con los programas, ¿no? O sea, con quienes compartes pues el espacio de la radio, ¿no? Pues como en todos lados, ¿no? En todos los proyectos siempre aprendes algo de los compañeros y las compañeras. Y pues no sé, algo que a mí me ha dejado es igual conocer o empezar a ver como estas particularidades de cada radio, ¿no? En cada proyecto que son como similares, todos hacen radio, pues, pero de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, Radio Nopal que tiene el mensajito, ¿no? Que es este aparato a través del cual transmiten, ¿no? Y nosotros tuvimos que solucionar la transmisión a través de una plataforma que se llama Spreaker, ¿no? Y así ver cómo otras radios como Radio Faro Aragón, pues transmite a través de Facebook, ¿no? Es la forma en la que ellos pueden llegar a la comunidad a la que hablan. Entonces, pues no sé, es también como solventar a través de lo que puedas, con pues un poco esta perspectiva de hazlo tú mismo, pues con lo que tienes a la mano, con lo que tienes de conocimiento, con lo que tienes de apoyo, pues como tal de capital humano con quienes estás trabajando, ¿no? Que nosotros no solamente estamos ahí trabajando solos en Radio Faro, sino que hay un equipo con el cual nos apoyamos que es la coordinación de difusión de Faro de Oriente. Pues con eso tuvimos nosotros, pues para echar a andar Radio Faro ahora, ¿no? Entonces, pues eso, creo que me ha enseñado a echarle coco para poder pues sacar a flote el proyecto, ¿no? Para seguir avanzando. Muchas gracias a las tres, a los tres. Y me gustaría, ¿quién me puede responder brevemente? Incluso pueden ser, pues ustedes tres. Una pregunta que nos hace la banda que nos está escuchando. Esta pregunta es de Monse Diamantina. Pregunta, ¿cómo iniciaron? Me encantaría implementar una radio comunitaria con mis estudiantes serranos. ¿Qué le recomendarían a Monse Diamantina? No sabemos si Monse tiene ya experiencia o no, pero ¿cómo podría iniciar a generar un espacio radiofónico con sus estudiantes, como ella le llama? Pues un poco te compartimos la experiencia de cómo iniciamos nosotros. Digamos, pues sí nos acercamos a radios, ¿no? Estuvimos viendo cómo sacar la transmisión de Radio Faro, ¿no? Por ahí conocíamos ya a Radio Nopal, vimos esa opción de emular la transmisión que ellos tienen, pero pues por cuestiones de presupuesto no pudimos. Nos fuimos también con Radio Bull Terrier, que ellos fueron los que nos compartieron esta plataforma de Spreaker.
Y así estuvimos como mapeando cuál era la mejor, la forma en la que transmitían otras radios por internet y cuál era la forma que nosotros podíamos adoptar, ¿no? Entonces, pues la situación fue que nos pudimos adaptar a esta plataforma de Spreaker, pues porque también era la más barata y la que nos daba la oportunidad a nosotros, ¿no? Con nuestras posibilidades de poder transmitir. Pero pues es lo que tal vez yo te aconsejaría, ¿no? Buscar la forma en la que tú quisieras salir al aire. Por ejemplo, ahí está el ejemplo también de Radio Faro Aragón, que está pues transmitiendo por Facebook, ¿no? También, o sea, no hay como limitantes. Y pues tal vez las cuestiones técnicas serían, pues eso ya se tiene también un micrófono en cada celular, ¿no? Aunque no sea de la mejor calidad, pues a lo mejor buscar el ambiente idóneo para que salga lo mejor posible el sonido, ¿no? Román, Así se hace en podcast. perdona, Román. Pues creo que Diana, si me permite sumar aquí, es que las posibilidades son múltiples. Yo algo que te sugeriría es que justo te acerques a estos espacios como a Radio Nopal, a Radio Faro y a Radio Rule para hacer una comunidad de personas que están generando estos espacios y desde ahí cómo poder hacer colaboraciones que nos impulsen a nuestros propios proyectos. Aquí tenemos que detener un poco. Quiero agradecerles mucho a Ana de Radio Nopal, a Román y a Felipe de Radio Faro y a Luis de Radio Rule por haber participado y accedido a este conversatorio de las radios. Espero que no haya sido tan pesado, tan confuso estas 2 horas. Y no quiero despedir esta mesa sin antes de también agradecer mucho a Gabriela Anguiano, que es la directora de El Rule, y a su equipo de Levadura, a Fausto Gijón, y a todas y a todos las personas que han hecho no solo este maratón, sino el ejercicio de la radio, el ejercicio comunitario, y que se han acercado con cada una de las personas para generar mayor posibilidad de vivir, si no un mundo mejor, una comunidad un poco más armónica. No se vayan porque además les tienen, esto no se acaba, aunque es el último conversatorio. En el Rule, quienes estén muy cerca pueden correr ahí al lado de la Torre Latino para ver cómo va a cerrar este maratón de los 100 años de Freire. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos quienes nos escuchan por acompañarnos esta mañana tan desvelada, de 8 a 10 o tan de madrugada. Muchas gracias, que tengan muy bonito día, que tengan y sigan trabajando por generar una radio mucho más cercana a la gente. Que tengan bonito día.